¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Ya aquí estamos la semana 19. Les agradezco en primer lugar por el esfuerzo, por la paciencia de compartir el tiempo, los inconvenientes, a veces la metodología también, pero que siempre hayan podido aprovechar un poco los cuadritos comparativos, los videos, etcétera. Mm, Bueno, ya 7:40, un poquito tarde. Vamos a compartir entonces la semana de repaso. O sea, compartiendo, pantalla completa, audio también por si acaso, ¿no? Listo. Entonces, aquí les estoy compartiendo el PPT de repaso. Ya. Son alrededor de 18 ejercicios, ¿ya? Ustedes pueden tanto escribirlo en el chat, lo que ustedes consideren la respuesta, sus dudas, o también interrumpir normal el pequeño desarrollo, ¿no? Voy a tener abierto tanto esta página de PPT como un pequeño PDF donde sale la respuesta, ¿no? También voy abriendo aquí los cuadritos Excel que siempre hemos usado, que los busco. Un ratito estoy que los busco, horario propio. Gracias, guardar. Ya, todavía no los encuentro. Un momento, por favor. Quiero encontrarlo para poder ayudarnos con el resumen general. Resumen, evento, sesión de fijo. Este es. Ya. Este pequeño cuadrito que espero se están viendo. ¿Se ve cierto, chicos? Es el cuadrito Excel. Sí, genial. En ese cuadro Excel que voy a tratar de mandárselos en el transcurso del día, hemos hecho pues junto con ustedes y el material pedagógico pequeños resúmenes, ¿no? De las clases. Por ejemplo, en la sesión 4 tenemos, bueno, a partir de la sesión 4, creo que me está faltando la sesión 3, 2 y 1. Pero a partir de la sesión 4, por ejemplo, está el resumen, ¿no? De todas las culturas, sobre todo del periodo intermedio, ¿no? Está Chapín, Paracas, Nazca, al menos de Perú, Mochica, Tiahuanaco, Huari, ¿no? En la sesión 5, creo que no, sí está también, está ya Historia Universal, el tema de las civilizaciones egeas, las helénicas, sus periodos, el periodo arcaico, clásico, minoico, ¿no? Algunas características, creo que acá también ya deberían estar bueno, están también las reformas, etcétera. ¿No? Nos hemos guiado aquí también ya a partir de videos que tenían que ver con los dioses, ¿no? La cuestión de los dioses era importante, los griegos. Después, me estoy dando cuenta que nos está faltando sesión 6 y 7 a nivel de resúmenes. Espero que ustedes lo tengan, igual voy a tratar de hacerlo, ¿no? Para que lo puedan repasar finalmente. De ahí está la sección 8, sección 9, 10, 11, todos ya la tenemos completo, ¿no? Y acá entramos al humanismo en la sección 8, la diferencia con el Renacimiento, la Reforma Protestante, con la Contrarreforma, ¿no? Y los inicios del Estado moderno. Y así, sucesivamente, ¿no? Sesión 9, otra vez Historia del Perú, los Incas, ¿no? Manco Inca, con la Guerra Abierta, Zaire y Tupac, Tupac Amaru primero, etcétera, ¿no? La diferencia entre las repúblicas de españoles, la república de indios, y así, ¿no? Sucesivamente. Esos cuadros los voy a mandar al final. Ya ahorita vamos a resolverlo de una manera en la cual podamos hacer una lectura simple nada más de los PPTs y los ejercicios. Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Igual a la hora de la respuesta voy a regresar en algún momento a los cuadros, estos cuadros, y quizás algún video, etcétera, para reforzar, ¿no? Sobre todo las que nos parezcan un poco complicadas, ¿no? A veces
las respuestas no son tal cual o puede haber también pequeños errores, ¿no? En las respuestas. Bueno, vamos a empezar. Ya. En la pregunta número 1 está empezando aquí con la hominización, ¿no? El proceso de hominización, es decir, los homínidos. Pero antes de esto, incluso antes de esto, tendríamos que preguntarnos qué es la historia, ¿no? Eso debe estar también en la sesión 1. Más o menos la historia tiene dos tiempos. Un tiempo, acuérdense, sincrónico, y el otro tiempo, ¿se acuerdan el nombre? Era, me parece que, ¿qué otra característica tenía la historia? Sincrónico, de sincronizar, y el otro, bueno, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Lo puede escribir? A ver, yo voy viendo aquí. Bueno, estos tiempos, ¿no? Sincrónico y el otro me parece que es anacrónico, etcétera. Lo que buscan es establecer las diferencias, ¿no? Las diferencias entre cómo estudiar la historia. El tiempo sincrónico está buscando características comunes dentro de un periodo de tiempo, las cuales se pueda categorizar. Por ejemplo, la época republicana, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Por un periodo de leyes, de un tiempo a otro tiempo, ¿no? Más que todo va por ahí el tiempo, la forma de estudiar los tiempos, ¿no? En periodos de tiempo, de un año a otro año, con características comunes, ¿no? Por eso, ya empezando, también está acuérdense de la historia, tiene ciencias auxiliares, ¿cierto? Que se vuelven después, están las ciencias auxiliares y están las ciencias auxiliares que son formas técnicas, ¿no? Que después también se vuelven ciencias primarias. Por ejemplo, la antropología, la paleontología, etcétera, son ciencias que nacen de la historia. La sociología, las humanidades en general, ¿no? La historia es, por así decirlo, la madre de todas las humanidades. Por eso algunas facultades de universidad a la cual ustedes van a ingresar se van a dar cuenta que dice Facultad de Letras y Humanidades. Ya, entonces la historia es la madre de las demás ciencias, de humanidades sobre todo, ¿no? La lingüística, el trabajo social, sociología, incluso todas letras en realidad, todo letras. ¿Por qué? Porque acordémonos que los primeros historiadores, como Herodoto o etcétera, los griegos, los romanos, los primeros historiadores reconocidos por Occidente, sobre todo, buscan desmitificar, ¿no? los relatos religiosos. Entonces, esta búsqueda de desmitificación es más que todo la aplicación de un método, ¿no? El método científico. El método científico se va a aplicar en el ámbito de las historias o la memoria colectiva, ¿no? La memoria geográfica de las poblaciones. Científico, cuando se aplica en algún campo de la sociedad, se vuelve una ciencia, ¿no? El método científico, cuando se aplica en las poblaciones, puede volverse antropología, si buscas la cultura, o sociología, si es que buscas entender la sociedad, los vínculos sociales, la economía, se vuelve economía cuando intentas ver el valor de las mercancías, cómo se produce, y así sucesivamente, ¿no? La historia es la manera en cual el método científico estudia, pues, una historia, un tiempo, una población, una geografía. Me parece que eran tres factores. Eran tiempo, ¿qué más eran? ¿Se acuerdan? Espacio, ¿no? Tiempo y espacio, básicamente. Y población. Tiempo, espacio y población, aplicándose el método científico, que es la historia. Entonces, con eso iniciamos. A ver, quiero ver esto. Mm, ya. A ver, no sé cómo poder poner. Ya, no va a venir. ¿Qué es esto? Ya. Quiero entrar desde la otra computadora.
Estoy entrando. Bueno, ya, continuemos. Ahora voy a ver si han escrito algo. Si me va a pasar. Chats. No, no hay nada. Ya, bacán. Entonces seguimos. Ya, entonces la pregunta número 1. Lo primero era ver un poco la historia, sus ciencias auxiliares, ¿no? La paleontología, todos son lo que son las técnicas, ¿no? Y también lo que se van a convertir en ciencias. Todos nacen de la historia, todas las humanidades, a través del método científico utilizado para ver el tiempo, el espacio en una población. Dicho esto, empieza los intereses, pues, de las universidades, los estados, para poder identificar los orígenes de la civilización, para identificar también hasta cierto punto quiénes eran seres llamados considerados civilizados, quiénes eran seres animales, y así sucesivamente. En esta idea de tipo de estudio para identificar al hombre y su naturaleza, es que se estudia el proceso de hominización. ¿Qué fue el proceso de hominización? Dice, fue el proceso evolutivo de transformación progresiva, producto de la adaptación biológica, psicológica, social, ¿no? De los homínidos, que permitió el surgimiento de la especie humana, del género Homo. Los primeros homínidos aparecieron en África, convirtiéndose en la cuna de la humanidad, hallándose los restos más antiguos en el valle de Rif, en Etiopía. Con respecto de los siguientes enunciados, identifique los factores de la evolución humana. O sea, hubieron muchos tipos del género Homo, ¿no? Si queremos verlo de forma genética, el 98% en la actualidad de genes que tiene el ser humano son compartidos por los primates. Por eso se dice que nosotros nacemos de ese árbol genealógico. Entonces, de los homínidos, ¿qué características, no, de los elementos enunciados son factores de la evolución humana? Acuérdense, adaptación biológica, psíquica y social, ¿no? Dice, bloqueo de la locomoción bípeda, ¿no? O sea, que no podíamos caminar de forma bípeda. Crecimiento de la masa encefálica. ¿Qué otra cosa dice? Adquisición de la posición erguida, ¿no? ¿Cuál es verdad? Ampliación del pragmatismo facial. Acuérdense, el pragmatismo facial es simplemente el tener la quijada un poco más salida o no de una forma normal, ¿no? Hay un tema con la boca que supuestamente algunos teóricos impide el masticar o el desarrollar espacio craneal, etcétera, ¿no? Bloqueo de la locomoción bípeda. ¿Eso será verdad? ¿No podremos caminar de forma bípeda? O al contrario, más bien hay una apertura para poder caminar. Crecimiento de la masa encefálica. Si la hubo, ¿no? ¿Qué tipo? ¿A qué se debió el crecimiento de la masa encefálica? ¿Qué factores consideran ustedes que influyeron en que el ser humano creció su masa encefálica? Yo les digo uno, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento del fuego, ¿no? Hizo que podamos alimentarnos y obtener, pues, los nutrientes de una forma más fácil. La comida fría y la comida caliente no se digieren de la misma manera. Entonces, cuando nosotros pudimos hacernos cargo del fuego, siendo homínidos ya, Homo habilis, ¿no? O unas especies anteriores al Homo sapiens, igual ya había un crecimiento de la masa encefálica. Entonces, esa es una de las respuestas. Después, la posición erguida también. ¿Por qué? Acordémonos que estamos en un valle, en el valle de Rif. Ahí había un fallo geográfico. Lo que hizo este fallo geográfico fue que no hubiera pues un bosque tal cual existe, por ejemplo, en zonas de junglas. No es lo mismo la geografía de Latinoamérica o Amazonas y de África, ¿no? Ustedes han visto los bosques de la selva, están llenos de árboles donde los monos, los homínidos, nuestros hermanos primates, pueden columpiarse, ¿no? Y tienen entonces por eso unos brazos largos. En cambio, se dice que en el Valle de Rif, al ser un valle, no había tantos árboles por los cuales
columpiarse. Entonces los primates fueron obligados a caminar, a avanzar. Y también por el tipo de alimentación y el tipo de árbol que había, que eran árboles un poco más altos. Ellos, al tener mucho espacio de que caminar, fueron forzados a la posición erguida y tuvieron a través de la alimentación y los cambios con el uso de herramientas que fuimos desarrollando esto. El pulgar, ¿no? Oponible. Si ustedes ven la mano de un homínido, de un primate, es muy parecida a la nuestra, pero la única que diferencia es la postura del pulgar. El pulgar está más arriba, ¿no? Entonces, no tiene tanta movilidad como nosotros tenemos. Entonces, la respuesta sería la letra A, solamente la 2 y la 3. El crecimiento de la masa encefálica y la adquisición de la posición erguida. Esa sería la respuesta de la primera. La A, muy bien, chicos. Y ahora sí puedo ver sus respuestas. Genial. Seguimos. La número 2 dice, el istmo, claro, diacrónico. Muy bien, Camila, gracias. Sí, sí, sí. El istmo de Beringia, dice la 2, debido a la eustasia glacial, ¿no? Disminuyó el nivel del agua de los océanos. Sirvió como un puente terrestre para la migración de grupos paleomongoloides, ¿no? Ya, las características mongoloides físicas, ¿no? Al continente americano, ¿no? Estamos hablando ya de las teorías de migración que después van a sustentar también los grandes mitos, ¿no? El mito de Nailán, por ejemplo, los mitos de los Chimú, de los Moche, ¿no? Se dice, acuérdense, todo lo que decían los mitos sobre sobre los grandes viajeros, los grandes sacerdotes que venían del norte, otros del sur, etcétera, ¿no? Este fenómeno sirvió para explicar la teoría del inmigracionista. Dicha teoría también presentó, aquí ya están las respuestas, dice la 2 es la AE, vamos a comprobar. Dice, dicha teoría también presentó como una de sus pruebas, ¿no? A ver, si dice su compañera, ¿no? La respuesta a la letra E sería, eso no sirve para explicar la teoría inmigracionista asiática, el istmo de Beringer, ¿no? Dicha teoría también presentó como una de sus pruebas las similitudes físicas entre el hombre americano y el poblador asiático. Claro que sí, esa es la respuesta. La 2, la letra E. La clave también dentro del enunciado, para que lo podamos ver más rápido, dice paleomongoloides. La mancha mongólica es una mancha que tenemos todos los americanos, ¿no? Los sudamericanos sobre todo y algunos norteamericanos. Es una mancha de color morada que compartimos todos, que la tenemos al nacer y poco a poco se va borrando. Claro, exacto, Lenka. Gracias, Fátima. Entonces sí, la respuesta de la 2 es la letra E, la 2, anotemos, ¿no? Algo más que decir aquí, hay que ir asociando, ¿no? El tema de las manchas, el tema de los fenómenos, los mitos del prehispánico, ¿no? Respecto al origen del mundo, ¿no? A ver, sigamos. Hay otra forma para que lo podamos acordar, ¿no? Miren, por ejemplo, el hombre americano, el poblador asiático, lo que estaba mencionando, ¿no? Mayormente significa que todos los antiguos, los originarios, ¿no? Los verdaderos americanos, entre comillas, en el Perú, Sudamérica, Centroamérica, una gran cantidad. Poca cantidad en el norte de América, ¿por qué? Por Inglaterra. La manera en que Inglaterra conquistó los pueblos fue muy distinta, ¿no? Fue basada en el exterminio de la población, a diferencia de la forma hispana. Los hispanos o los españoles tenían otra forma, que era más el mestizaje. No se vayan a olvidar de eso, ¿no? Inglaterra, de una forma más brutal, exterminando población y generando a través de su religión otro tipo de economía, ¿no? El origen del capitalismo burgués está puesto en dónde? En la reforma protestante, ¿no? Ese es ahí algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero no se olviden de eso, ¿no? La 3, volviendo otra vez a Historia Universal, nos va a hablar de la China antigua. ¿Dónde se ubicó la China antigua? O bueno, ¿o dónde se ubica la China en la actualidad? Se ubica en el lejano oriente, ¿no? Pregunta curiosa, ¿ok?
que me enteré este fin de semana, ¿no? Me da risa, pero bueno, es importante saberlo. Si le preguntan ustedes por dónde sale el sol no, y por dónde se oculta, etcétera, bueno, el sol sale por el este, ¿no? Yo antes pensaba, irónicamente, de forma tonta, que el sol, depende de qué parte del planeta veías el sol, ¿no? Etcétera. Pero el sol sale y se oculta por el mismo lugar en todo el planeta. Ya eso queda como anécdota, por el este. ¿Y por qué sale por el este? Por, porque la Tierra gira sobre su eje, ¿no? Entonces, la Tierra va girando y al mismo tiempo va girando sobre su eje y va dando vueltas al Sol. Esa giración es hacia el este. Entonces, no importa en qué parte del planeta estés, siempre vamos a ver el Sol naciendo desde el este. Ya es porque gira sobre su propio eje. Algo curioso, eso significa que todos podemos tener un referente, ¿no? Este referente también va a ser importante para las culturas prehispánicas. También otro referente, antes de seguir con China, es la visión que tiene la cultura andina de la chacana. Acuérdense, la chacana significa la cruz polar, ¿no? O la cruz del sur. Esa cruz del sur o cruz polar se va a ver en todas partes de esta zona, ¿no? Por eso es que la chacana es importante, porque nos va a direccionar, nos va a direccionar a la clase sacerdotal para poder tomar ciertas decisiones con el medio ambiente y los cultivos. Ya este conocimiento de astronómico es lo que nos va a ayudar. Bueno, entonces seguimos con la pregunta 3. La China antigua, ¿no?, se ubicó en el lejano oriente, entre los ríos Huanghe, el río amarillo, y Yangtze Kiang, el río azul. ¿Ya? Después, recorriéndola del oeste al este, al estar rodeada de cordilleras, ¿no? Imagínense China también, desiertos y mares, China tuvo un escaso contacto con Occidente. Ya mire, su geografía la encerraba, creciendo de forma aislada. Identifiquen los enunciados que corresponden a manifestaciones culturales de la civilización china. Olenka nos dice la respuesta es la letra D, profesor. Ya. Dice, identifica los enunciados de manifestaciones culturales. Si hacemos caso de lo que dice su compañero Lenka, sería la número 1. Solo la 1, letra D, ¿no? Dice, su escritura era tipo ideográfico, sus caracteres más antiguos se hallaron en huesos, oráculos. Claro que sí, eso es verdad. Los huesos, los oráculos, así como lo, las tortugas, tipo de la serie Dragon Ball, o etcétera, en esos caparazones, los asiáticos, bueno, China en este caso, escribía pues su escritura, tenía su escritura desarrollada, ¿no? Ahora, ¿cómo era ideográfico? Acuérdense, es una especie de escritura basada en pequeños símbolos. O sea, si la letra I o esta letra, la B, pongamos, significaba tortuga, si querías hablar de una tortuga, no sé, una tortuga verde, se le añadía otro, ¿no? Otra rayita a ese círculo, entonces, perdón, a esas rayas, es ahí, ¿no? Entonces, era una añadidura mayor, era ideográfico, era escrito de esa manera. No, no es como nosotros que desarrollamos letras, ¿no? Un alfabeto. Ellos no. Ellos desarrollan algunos símbolos y van sobreponiendo un símbolo encima de otro. Y también, bueno, ya es un tema de fonética, más allá de la escritura, tienen diferentes maneras de pronunciar la misma palabra. Y según esa diferente manera de pronunciarlo, cambia el significado totalmente, ¿ya? Eso es algo que no está puesto aquí, pero es importante tener en claro. Después, algo decir importante de China son sus inventos, ¿no? El papel, la brújula, la porcelana, la imprenta, la pólvora, etc. ¿Por qué son importantes estos inventos? Porque, como hemos visto también, hay un viaje, el viaje de cuál es la zona más conocida, yo les pregunto, de China hacia Europa, Medio Oriente, que aún es importante, se le llama, acuérdense cuál, la ruta de a ver si lo pueden escribir, ¿no? La ruta de qué, a qué nos estamos refiriendo, porque es importante China.
¿La ruta de qué? De la seda. Muy bien. Claro que sí, Olenka. Esa ruta que ha servido justamente para que también haya la peste negra, la peste de las ratas negras. Claro que sí, la ruta de la seda. Muy bien, Camila, Brisa. La ruta de la seda, ¿no? Y también esa ruta de la seda, básicamente lo que era Europa buscando conexión, ¿no? O reforzar su conexión, controlar la conexión con China y con la India. Y por eso es que también se hace la ruta de las Indias. Y eso mueve pues a los europeos para explorar África o buscar nuevas rutas, ¿no? Si nos vamos un poquito para allá, para Historia Universal, y ahora regresamos otra vez a nuestro plano geográfico. La cultura chavín se desarrolló durante el periodo formativo. Ay, mierda. Fue descubierta por Julio C. Tello a inicios del siglo XX y cambió nuestra mirada sobre la antigüedad de la civilización peruana. ¿Por qué cambió la mirada? Porque hasta antes de Chavín no se tenía claro si había existido una gran civilización que abarque muchas otras, ¿no? Hasta antes de Chavín no se creía que las civilizaciones del Perú eran tan antiguas y tan desarrolladas, que abarcaran tanto territorio, ¿no? Por eso es muy importante Chavín. Es una de las primeras civilizaciones o culturas, ¿no? Que incluyen, se llaman panandinas, que incluyen varias otras culturas andinas. Entonces, mientras van ahí pensando la respuesta, ya, a ver qué dicen. La ruta de la... Ah, ya está bien, todavía no la he respondido. Muy bien. Bueno, entonces dice, es posible respecto a Chavín afirmar que una de sus características fue la cerámica polícrona, ¿no? Sus antecedentes se encuentran en Pucara y Garagay. Se desarrolló en la Sierra de Libertad y Lambayeque. Políticamente fue un estado teocrático militarista. Muy importante esta definición, ¿eh? Teocrático militarista. O que influyó en un área panandina en la región y el arte, ¿no? En la religión y el arte. Acuérdense, esta idea de Lopan significa grandes cantidades de territorios, ¿no? Culturalmente influenciable. ¿Cuál de las cinco son verdad con precisión, ¿no? Porque a veces hay verdades a medias, ¿no? Acuérdense de Chavín, el tema de las divinidades de los báculos, acuérdense de la estela de Raimondi, ¿no? De su influencia en quién, en las culturas de Garay, Pucara, Salinar y Gallinazo. En este caso, ¿no? Tendremos para precisar, ¿no? Una respuesta más fuerte. Se dice que es la letra, a ver qué letra es, ¿no? Si queremos precisarlo. Exacto, la letra E. Muy bien, Olenka. Sí, la letra E es la respuesta, ¿no? Lo cual no implica que no ha sido un Estado teocrático, ¿no? O que haya tenido antecedentes en Pucara y en Garagay, ¿no? Pero también tuvo antecedentes de culturales en Salinar y Gallinazo. Eso lo dice su separata, su texto, ¿no? Podrían ser, si nos ponen que hay mayores opciones, podríamos poner varias opciones, me parece, ¿ya? Pero nos están poniendo solamente la más importante, la que engloba a las demás, la que caracteriza a Chavín, ¿no? Por eso les decía, es la cultura hasta ese momento más antigua, ¿no? Eso fue lo más importante de Chavín, fue eso, que fue la cultura más antigua que había influenciado en otras. Por eso influyó en un área panandina en religión y el arte. ¿Cómo influye en arte? Entonces ahí la respuesta de cerámica polícroma ya estaría dentro, ¿no? Entonces ahí en este caso hay que elegir la respuesta más amplia. Esa es mayor contundencia, ¿no? Entonces la respuesta es la letra E, como dice su compañera. Seguimos. La número 5, nos vamos a Europa otra vez. Dice, el Alto Imperio Romano, perdón, el Alto Imperio Romano, ¿no? O sea, del primer siglo hasta el tercer siglo después de Cristo, o sea, 400 años más o menos, fue el periodo de mayor esplendor de la Roma antigua. El primer gobierno conocido como la Pax Romana, o sea, la paz romana, donde Roma en cierto momento dejó de conquistar o se dedicó a gobernar, ¿no? Estuvo liderado por el emperador Augusto,
quien en el aspecto cultural apoyó a las manifestaciones artísticas. Muy bien. Y promovió el desarrollo a través del mecenazgo, mientras que en el ámbito político, ¿no? Ahora, ¿qué es mecenazgo? Es algo muy parecido a lo que va a repetirse muchas veces en Europa, ¿no? En Italia, sobre todo en el Renacimiento. Y hasta cierto punto también en Grecia, ¿no? El poder de la cultura, el arte, estaba ligado justamente a la política, ¿no? No podía haber un desarrollo científico sin un mecenazgo, sin alguien que lo apoye, ¿no? Entonces, si en esta época se promovió el aspecto cultural desde el mecenazgo, según lo que dice el enunciado, en la Pax Romana, en el ámbito político, ¿qué es lo que se propició, ¿no? ¿Qué es lo que más desarrolló eh, el Imperio Romano en esta época? A ver, de las cinco. Dice, inició la persecución de los cristianos. Bueno, miremos la fecha, ¿no? Consolidó el nuevo régimen de gobierno, extendió la ciudadanía romana para las mujeres. Muy difícil, eso creo que no existió, ¿no? Impuso el establecimiento de la tetrarquía, o sea, cuatro reyes, por así decirlo, o estableció una nueva capital a Bizancio. La ceremonia chavina era monocrona. Habría que revisarlo. La letra B nos dicen aquí, a ver, veamos. La letra B, la 5, sí, la letra B, ¿no? Consolidó el nuevo régimen de gobierno. Básicamente la Pax Romana fue eso, es una especie de espacio, periodo del tiempo en el cual lo que se está haciendo es hacer muchas reformas para que se pueda expandir la cultura. Al expandirse la cultura, la población va a asimilar mejor el orden jerárquico de Roma, va a asimilar mejor sus instituciones legales. No, acuérdense que Roma, a diferencia de Grecia, ya tenía república, tenía leyes, tenía una organización de Estado más fuerte, ¿no? La literatura, la filosofía, todos de influencia griega, pero en este caso ya con instituciones romanas, ¿no? Aquí nos dice también que, por otro lado, en el aspecto político, el emperador logró consolidar su régimen por 40 años. Esos 40 años fueron la Pax Romana, ¿cierto? Al final vamos a ver las pequeñas dudas que puedan surgir, ¿ya, chicos? Entonces sigamos avanzando. Ya, entonces sí fue esa, ¿no? Consolidó el nuevo régimen de gobierno, ¿no? La forma republicana. Después, la letra, el ejercicio 6 dice la cultura chincha, otra vez Perú, ¿no? En el norte del país. Acuérdense la triangulación que tenía la cultura chincha, su característica principal era el comercio. Dice, se desarrolló en el valle de Ica del sur de Lima. Chincha se distinguió por la actividad comercial a gran escala, articulando regiones distantes. Tres, ¿no? Tres, por la ruta terrestre, la ruta marítima, y así una especie de triángulo. Articulando rutas distantes como la costa central, ¿no? La costa norte y la región altiplánica. Cada una de estas regiones tenía diferentes bienes o diferentes sí, bueno, muy bien, qué genial que puedan compartir conocimiento. Entonces, diferentes bienes, ¿no? Respecto a esto, el enunciado, ¿cuál es la alternativa correcta? Nos dice, practicaron la economía múltiple, agricultura, pesca, comercio y producción artesanal, desarrollaron el comercio, ¿no? Terrestre con la cultura wari durante el Horizonte Medio, miren las fechas, implementaron en las regiones costeña y andina el control vertical de pisos ecológicos, los chincha, pisos ecológicos, un poco sospechosos, ¿no? Negociaron con los incas el control de la ruta amazónica hacia las riberas del Atlántico, también un poco sospechoso. O contribuyeron al desarrollo del comercio hacia el sur, pasando a la región de Patagonia. Los chincha, un poco también demasiado sospechoso, ¿no? Los chincha están en la región Ica. Ese tipo de estudios tendría que ser comprobados. Entonces, la respuesta, lo que es más comprobado por el tema de costa central, norte y altiplánica, sería una economía de tipo múltiple, ¿no? Por el hecho de la pesca, el hecho del comercio con el norte y la producción artesanal. Ya ahora, si nos dijeran qué tipo de productos, estaría la hoja de coca, estarían también los spondylus, acuérdense los spondylus muy, muy importantes como moneda, valor simbólico,
medio de intercambio y también uso para los rituales religiosos, ¿no? Los rituales religiosos de los chimú, de los moche, ¿no? También podemos decir que destacó por elaborar vasos retratos, remos de madera, edificaciones religiosas como la cumbre, la setena de tambo, emplearon las hachitas de cobre como moneda y practicaron la economía múltiple. Las hachitas de cobre, ¿saben? Con las hachitas eran las monedas de la antigüedad, ¿no? Una cantidad de hachitas significaba un valor de producción de algún bien, ¿no? Sea la hoja de coca, sea el pescado, etcétera. Y el espondylus también era importante en esta época. Entonces la respuesta es la letra A. ¿Ya, chicas? Sigamos avanzando. A ver. Dice la número 7. Otra vez nos vamos a Europa. ¿Qué nos dice? El feudalismo. Sí, sí, ahí están. Ya, perdón. Tengo que leerlo. Bueno, el feudalismo fue un régimen que predominó durante la Edad Media europea. ¿No? No fue el único régimen, pero fue el que predominó en cierto periodo de tiempo. Entre los siglos, ¿qué siglos? El siglo IX y el siglo XIII. Ya significa del 800 a 1200, más o menos. Un aspecto importante del sistema de organización feudal fue la estructura estamental de la sociedad. ¡Wow! ¿Qué significa estamental? Significa que hay clases sociales, ¿no? Dice, bueno, grupos cerrados, altamente jerarquizados, sin mayor movilidad social. Es decir, por ejemplo, los reyes y sus vasallos, ¿no? Los reyes y la nobleza. ¿Cómo antes se consideraba alguien que podía ser rey? Inicialmente era a través de la guerra. El rey era un noble que había sido elegido para guiar a los ejércitos de los demás nobles. Era el más fuerte militarmente. Pero cuando ya las familias se van involucrando a nivel sangre y propiedades, los reyes van adquiriendo esas propiedades y por tanto su capacidad militar y de recursos va mejorando. ¿No? Esto siempre ha sido así, incluso antes de la época de la feudal, pero la Edad Media, acuérdense que nace de la caída del imperio de quién? ¿De quién cae? ¿No? La caída del imperio de quién? De Carlomagno, ¿ok? Eso no se olviden. Hubo el gran imperio de Carlomagno, carlolingo, ¿no? En toda Europa, que buscaba también, por así decirlo, renombrar o revitalizar lo que quedaba o lo que quedó del Imperio Romano Occidental, ¿no? Mientras que pasada esta Edad Media, todavía existía Bizancio, ¿no? El Imperio Romano de Oriente. Entonces es importante tenerlo claro. La Edad Media, señores feudales, los que eran los antiguos duques, ¿no? Los señores feudales, lo que quedaba la nobleza de los antiguos reyes germánicos que habían sido conquistados por Carlomagno, ¿no? Esos germánicos, esos bárbaros que habían conquistado o se habían aliado en ciertos momentos a los romanos ante las invasiones de quién? De Oriente, ¿no? Las invasiones de los hunos, ¿no? De Atila el Huno, también de Gengis Khan, pero sobre todo de Atila, ¿no? Que invadió Roma. Roma fue saqueada muchas veces, tanto por los hunos como por los reinos germanos, ¿ya? También no se olviden, esta idea de los reinos germanos es lo que va a motivar mucho después, ya en el siglo XX, al Segundo Reich, o simplemente en la época de Hitler, ¿ya? Ese Segundo o Tercer Reich, ahí sí me va un poco. Pueden averiguar, ¿no? Si Hitler fue el Segundo o el Tercer Reich. Que significaba que lo que quiso hacer Hitler fue a través de la esvástica, que era un símbolo vikingo, un símbolo germánico, ¿no? De esa zona, era renombrar el poder germánico en general. Quería reunir, conquistar a todos los reinos germánicos de la zona de Europa, ¿no? Esa fue la idea de Hitler. Bueno, regresando aquí, ¿no? Edad Media Europea, nos dice, los estamentos eran grupos cerrados, altamente jerarquizados, sin mayor movilidad social. Significa que no cambiaban, que no tenían acceso a mejorar su situación económica y jerárquica, ¿no? ¿Por qué? Porque había un tema de sangre, de familia. Diferenciado principalmente por el origen de sus miembros, claro que sí. O sea, dónde habías nacido, ¿no?
y qué familia pertenecía. Respecto a las formas feudales de organización de sociedad estamental, establezca el valor de verdadero o falso. Que dice la 7, la respuesta C, Olenka. A ver, vamos a ver. Mm, Uy, Olenka tiene todas las precisas, muy bien. Está bien. Dice, según su compañera, la respuesta es la letra C. Si fuera así, nos está diciendo que el sistema de órdenes de velatores, oradores y laboradores, ¿no? Los oradores, los políticos, ¿no? Los artistas, los laboradores, los que trabajaban, ¿no? De ahí viene la idea de laboral. Y los velatores, también los artistas, ¿no? Bueno, sí, ese es verdadero, ¿no? La prestación de juramento por homenaje por los señores. Ese juramento lo hacían los vasallos, ¿no? Lo hacían los vasallos, pero no era la característica principal respecto a los estamentos, ¿no? Respecto a las formas feudales de organización estamental, ¿no? Estamental, o sea, las clases sociales se formaban en base a un juramento, no. Eso era otra cosa, ¿no? Su juramento era para ir a la guerra, ¿no? Era ya, no, en base al juramento no cambiaban tu movilidad social. De ahí después dice el predominio de las relaciones de dependencia personal, claro, ¿no? Los vasallos, la servidumbre, lo mismo que la 4, ¿no? El establecimiento de vínculos de vasallaje y servidumbre, claro, esos son verdaderos. Entonces, la respuesta es como dice su compañera, la letra C. ¿Qué más podemos decir aquí? Los velatores eran la actividad principal, los guerreros, los oradores, el control ideológico de la población, ¿no? Los que son ahora los llamados políticos, y los laboradores, el trabajo campesino, ¿no? Sí, los nobles, algunos eran libres, ¿no? Y era la persona más poderosa del lugar, ¿no? Entonces, el ejército se encargaba de proteger a los nobles que eran dueños de las tierras y así sucesivamente se potenciaban los señores feudales. Hasta que nacen, pues, en un gran desarrollo comercial y van haciendo poquito a poco lo que llamamos ¿qué llamamos así? La burguesía, ¿ya? La burguesía. No la policía, sino la burguesía, chicos. Bueno, ya. Entonces vamos a la número 8. Pero ahí tenemos que ir viendo también otras cosas más allá del ejercicio, ¿no? Respecto a la 8, dice las monarquías autoritarias fueron un sistema de gobierno en el que los monarcas comienzan a concentrar el poder político en sus dominios. Ya monarquías autoritarias, ya está, se fue más allá, ¿no? Y es otro siglo eso. Ya no es el siglo necesariamente feudal, ya hay un tema de nacionalismo, ahí hay un tema de batalla identitaria. Caso curioso, justo también conversando con colegas historiadores, nos acordamos, ¿no? Que, por ejemplo, la Revolución Francesa, una de las cosas que hizo, hablando de absolutismo también, fue dar un idioma a Francia. Francia no tenía una lengua consolidada. El francés se crea a la fuerza. Lo crea quien Napoleón. Por eso Napoleón Bonaparte es el padre de Francia. Quierase o no, él se encargó de unificar Francia. ¿Quién se encargó de unificar o quiénes fueron los que se encargaron de unificar Italia, por ejemplo? ¿No? Hay un hombrecito por ahí, un tal, no sé si se acordarán, ahí están, no sé, no nos acordamos. Bueno, el nombre, acuérdense, es Giuseppe Garibaldi, ¿no? Unificador de Italia. Entonces, unificador de Francia, Napoleón, ¿no? El creador de la nación francesa realmente fue Napoleón. Antes de eso eran reinos, reino francés, pero los idiomas eran toscano, eran otros idiomas distintos al francés como lo conocemos, ¿no? Bueno, en el caso de las monarquías autoritarias, este sistema de gobierno, los monarcas, ¿no? Privilegiando algunos grupos como la burguesía. Ya había crecido la burguesía, los comerciantes habían crecido y habían favorecido no a los nobles, no habían favorecido a los reyes, ¿no? También al clero papal, siempre y cuando aumentaron su autoridad a nivel judicial. O sea, todo lo que las gestiones del rey hacía, imagínense, para mejorar su poder, ¿no? Respecto a esto, identifique los instrumentos e instituciones que corresponden a las monarquías autoritarias, ¿no? Administración del reino por la burocracia, dice. Ya, muy bien, la burocracia, ya.
Formación del ejército permanente. Ah, muy importante esto, ¿eh? Un ejército con nacionalidad, un ejército que ya no dependa de los nobles tanto, sino que el mismo rey ya tenga sus propios impuestos, sus propios ingresos. Gracias a quién tiene el rey sus propios impuestos, a la burguesía, porque la burguesía son los comerciantes, no son una cuestión de sangre. El rey crea burgos, crea ciudades cerca a los caminos feudales, ¿no? O las aldeas feudales, y estos burgos se desarrollan sin paredes. Son un nuevo tipo de ciudad, ¿no? La burguesía. Entonces es importante y así recién el rey puede tener el ejército permanente. Entonces la 2 sí es verdad, ¿ya? Y la 3 dice fragmentación territorial en múltiples soberanías. Al contrario, ¿no? La monarquía autoritaria lo que busca es unificar. Por eso mencionaba a Francia, a Italia, ¿no? La misma Alemania también en su momento. O división de la sociedad en órdenes o estamentos. Los estamentos ya estaban divididos, ¿no? Antes. Aquí ya no es que se formen en esta época. Entonces la respuesta de la 8 es la letra E. Uy, están dudando. Qué bueno. La duda también es necesaria, ¿no? La 8, la respuesta es la letra C. O sea, la 1 y la 2. Por el reino burocrático, ¿no? Sin burocracia no había títulos, no había un desarrollo territorial, no había una gestión territorial. Acuérdense también por qué los títulos. Porque los títulos permitían, pues, tener no solamente a través de la sangre, sino a través de las propiedades, a través del comercio, ¿no? Entonces, los reyes comenzaron a endeudarse a través de la burocracia, comenzaron a endeudarse de la burguesía, ¿no? Ya no dependían tanto de la nobleza, pero sí de los burgueses. Entonces, los burgueses comenzaron a tomar poder. Y la burocracia es la empresa, el inicio de la empresa estatal, ¿ya? La burocracia es eso, gestionar todo de los papeles. Eso significa burocracia, el buró, la burocracia. Entonces la respuesta es la uno y la 2. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, esos crean ejércitos permanentes y profesionales pagados por el Estado para mayor control del territorio y mayor autonomía en gestión de política exterior, para no depender tanto de pagar ejércitos privados, ¿no? Cuando un país pagaba ejércitos privados, imagínense, esos mismos soldados después peleaban para otro país o para otro reino. Entonces, no era tan, ¿cómo se dice? Tan poderoso ese reino. No había un control político, ¿no? De esos guerreros. Eso pasó mucho en Italia, porque era una época de gran desarrollo comercial, pero no político, ¿no? En la Italia del Renacimiento pasó eso. Bueno, sigamos. La número 9. Voy a ver el chat. Profesor, entonces la monarquía autoritaria no se hablaba del estamento. No, sí hablaba de estamentos u órdenes, pero no se generaron en esa época. Ya estaban generados. Ya estaban generados. Ya había. En todas sociedades, casi en todas sociedades, chicos, hay clases sociales o estamentos. Ya estamentos u órdenes son clases sociales. Es solo una palabra más, un sinónimo de estamento son clases sociales, ¿no? En ese caso, los velatores, etcétera, que son funciones que tenían ciertos grupos, ¿no? Pero en característicamente, la palabra estamentos se inicia en la época feudal, ¿ya? A eso se refiere, ese nombre se da. Pero existieron sinónimos de estamentos y como ya existió antes de la época, ay, perdón, de la época de las monarquías, ¿no? Ya existió mucho antes. Entonces, por eso se menciona. División de la sociedad en órdenes o estamentos. Sí, pero órdenes, ¿qué tipo de órdenes? ¿A qué se refiere con órdenes? Eso va más por un término religioso, ¿no? Había más que religiosos y había más que estamentos. La burguesía ya existía, ya no era un estamento, ya era algo más desarrollado, era ya una clase social, ¿no? El estamento, acuérdense, significa que no se puede haber movilidad social, o sea, no puede haber un progreso, ¿no? Tú a través de tu esfuerzo, tú nacías en un lugar y se acabó. ¿Por qué era eso? Porque había mucho control de la economía. Cuando los burgueses comienzan a evolucionar, lo que pasa con los burgueses es que comienzan a revolucionar las ideas, revolucionar el control económico y político. Entonces hay más movilidad social. Por eso es que en la época autoritaria, a pesar de todo, había un poquito más de movilidad social porque los burgueses estaban tomando mayor control y protagonismo de la historia, porque le vendían, le daban dinero
a los reyes. Y los reyes, por otro lado, daban mayores derechos a la burguesía, pero se volvían más fuertes contra los nobles. Por eso eran autoritarios, ¿no? Tenían un ejército, se volvían más fuertes contra los nobles, pero permitían que los comerciantes pudieran ascender poco a poco en la sociedad. Por eso es que no había, los estamentos no eran tan fuertes, ¿no? No eran tan fuertes. Más o menos por ahí va la respuesta, ¿ya? Entonces, sigamos. Estamentos, para finalizar, ¿no? Estamentos, no se pueden, no hay mucha movilidad social. No, naces y mueres siendo, entre comillas, un orador, un guerrero, ¿no? En la época después, con las clases sociales de la burguesía, eres comerciante, pero puedes ser un comerciante rico, por así decirlo, o simplemente puedes pasar de campesino a comerciante o a soldado, ¿no? Entonces, se diversifica más la sociedad. Ya, sigamos, para no complicarnos mucho, porque es muy interesante tu pregunta. La 9 dice, en el aspecto económico, el comercio colonial se caracterizó ya colonial, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que hicieron Inglaterra, España, Francia, todos los estados absolutistas, autoritarios, que buscaban competir entre ellos y buscaban encontrar las rutas, ¿no? La ruta de las Indias, la ruta de la seda, controlarlo. Ya tenemos una visión mayor, ¿no? Respeto también por varios temas, eran los inicios, bueno, eran los atisbos de la época del Renacimiento, ¿no? Ya los estados estaban consolidando, ya tenían una identidad fuerte, los ejércitos unitarios de cada uno de ellos estaban consolidando, estaban cambiando la percepción y había estabilidad gracias a los reyes, gracias a que las órdenes religiosas también del Papa se mezclaban con los reyes y junto de la religión y la burguesía hacían que puedan desarrollarse país por país, pero ya estaban limitándose en su territorio, querían ir a otro lado. Bueno, entonces, en el aspecto económico, en el comercio colonial se caracterizó por la aplicación de mercantilismo y monopolio. Mercantilismo, ¿qué significa? Significa pues que la manera en que la economía se regía era a través de la venta, ¿no? A través de que el Estado promovía y controlaba las rutas. No dejaba que se desarrollen pues ni las colonias, ni tampoco el comercio con otros imperios. Por eso también se le llama monopolio. ¿Pero un monopolio de qué? De rutas. España tenía las rutas, la ruta de las Indias, tenía las rutas que pasaban por México, por Centroamérica y por Perú. No permitía que Inglaterra comerciara con sus barcos en un primer periodo. Por eso que Inglaterra comenzó a hacer piratería. Inglaterra se ubicó en Jamaica, en muchas zonas de Centroamérica. Y hubo una guerra para eso también, ¿no? Para que España dejara pues el monopolio, ¿no? Hubo bastantes reformas y guerras en Europa, ¿no? Bueno, las instituciones que apoyaron el monopolio a España fue la Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado, ¿no? ¿Por qué, acuérdense, España se atrevió a ir a América o quién fue el que vino con España? Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón fue apoyado por un primer ministro o ministro de Hacienda, mejor dicho, de Economía, judío. El pensamiento judío ya estaba fuerte, ya había llegado a las más altas esferas, ¿no? El pueblo judío. Y acuérdense que los pinzón, es decir, la burguesía española en su momento, o simplemente los comerciantes, para no complicarnos, fueron los que pusieron dos carabelas y el otro barco, que no era una carabela, me parece que la Santa María, lo puso la reina de Isabel, ¿no? De España. Entonces, miren pues ya el apoyo de las empresas privadas a la corona para llegar a América, ¿no? Por eso es que había un contrato con Sevilla, ¿no? Y demás casas. Ahí es donde se reparaban los barcos, ahí es donde llegaban los comercios de las especias, etcétera, ¿no? Mientras que dice la primera controlaba el tráfico comercial, se refiere a la contratación de Sevilla con América. La segunda, ¿qué es lo que hacía el Tribunal del Consulado, chicos? Chicos y chicas, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Autorizaba la acuñación de patacones en la Casa de la Moneda,
organizaba los libros de contaduría, ¿no? Nombraba a los oficiales reales, dirigía la recaudación del tributo indígena en los corregimientos, eso hacía el Tribunal de Consulado, o regulaba la actividad comercial al interior del virreinato. Exacto, muy bien, Olenka. Muy bien, Camila. La E, exacto, exacto. Muy bien, Brisa. Exacto, la respuesta es la letra E. No dice, para controlar el tráfico comercial se establecieron dos instituciones, dos, no solo uno, ¿no? La Casa de Contratación con sede en Sevilla para regular el tráfico comercial de España con sus colonias y el Tribunal Consulado con sede en Lima, el cual fue organismo para resolver los problemas legales originados a partir de actividades mercantiles en el Perú. Asimismo, se convirtió en el único distribuidor del virreinato para proteger las piratas. Ya, claro. A ver, la Casa de Contratación es para regular el tráfico entre España y las colonias, y el Tribunal de Consulado resolvía los problemas legales originados. O sea, el Tribunal de Consulado es para resolver los problemas de los españoles, o sea, los problemas internos. Por eso se regulaba la actividad comercial al interior del virreinato. Un consulado, un tribunal va a ver las actividades al interior del virreinato. Y la contratación, la Casa de Sevilla, es al exterior, ¿no? Para asegurar las rutas de forma militar y los piratas ingleses no puedan con los galeones y navíos. Ya, entonces sí, la respuesta es la letra E. Avanzamos. ¿Estamos bien con la hora? Me parece que sí. Dice la número 10. Ya estamos en la ilustración. Ilustración, dice, fue un movimiento principalmente filosófico, surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, o sea, en 1700, expandiéndose por toda Europa. Siendo el punto culminante de las ideas burguesas, el punto culminante de las ideas burguesas, ¿no? Importante, que habían empezado a manifestarse desde el inicio de la Edad Moderna. ¿Cuándo es el inicio de la Edad Moderna, profesor? Se dice que es a través de la colonización o descubrimiento de América, o sea, en 1492, ¿no? Entonces, el siglo V, ¿no? A través del siglo V ya se puede hablar de un inicio del capitalismo, de la burguesía y de la edad moderna, ¿ya? También el tema de la imprenta, ¿no? De la imprenta y la producción de la Biblia, ¿no? Para acceso a los demás. ¿Qué va a ser la Biblia? Llegada a las masas o a los sacerdotes para ir hablando no solamente en latín, va a romper un poco el control de la Iglesia Católica y va a comenzar a cuestionarse, ¿no? Va a haber la reforma protestante. Ilustración también es parte de esto, ¿ya? Solo que en ilustración lo que se está buscando es otra cosa, no solo el ámbito religioso. ¿Qué se está buscando en ilustración? Vamos a ver los enunciados. Dice que la riqueza de un país debe medirse por el oro, siendo el Estado el que dirige la producción industrial y fomenta las exportaciones. Eso en la ilustración se buscaba la riqueza de un país o la división de los poderes del Estado, ¿no? Propone entre ellas, como forma de organización, el tipo de gobierno republicano. Miren la palabra clave, ¿no? División de poderes, ¿no? División de poderes. ¿De dónde nace la ilustración o a quién responde, ¿no? Responde al poder político de los reyes, el poder absolutista, ¿no? Al poder absolutista. ¿Qué más dice? Destaca la escuela fisiocrática que planteó que la base de la riqueza era la tierra. Ya se está yendo por ámbitos muy económicos, ¿no? La ilustración, dice aquí, es un movimiento principalmente filosófico. Francia. ¿Qué ocurría en Francia? El mayor absolutismo posible, ¿no? Tanto era la fuerza, el absolutismo en Francia, que en este siglo, ya en el siglo XVIII, 1700, mientras que en Francia pasaba esto, ¿qué había pasado en Inglaterra, chicos? Acuérdense, las primeras reformas, las primeras rebeliones liberales, ¿no? Ya Inglaterra estaba entrando o había entrado a las monarquías constitucionales. Ya Estados Unidos estaba en proceso de independencia, ¿no? Pero Francia, eh, después de este periodo de ilustración breve, va a venir la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, también que dice protección del mercado interno, poniendo barreras como aduanas a la entrada de mercancías. Otra vez a lo económico. Se dan cuenta, todos son económicos, excepto cuál no es económico. A ver, vamos a ver si lo han descubierto. La letra A. Genial.
A ver, en este caso la letra es la letra B, no es la 3. ¿Por qué? Porque habla de la tierra, producción agrícola. La ilustración no va por un tema económico necesariamente, ¿ya? Sino un debate filosófico. Acuérdense, el ser humano como el centro, ¿no? La ilustración es un movimiento antropológico, por decirlo, donde pone al ser humano en el centro del protagonismo. No pone la redención religiosa de los reyes, ¿no? Por eso critica el absolutismo, va a criticar la iglesia también. Es la base de la reforma protestante, de la revolución burguesa, la ilustración. Ya es donde ya las teorías políticas de la división del Estado se fomentan. Bueno, Montesquieu, Hobbes, Rousseau, todos ellos, hay que separar el Estado en dos o en tres, ¿no? Ahí la base de la actualidad, lo que es el Poder Judicial, eso lo han visto en Cívica, el poder Judicial, ¿no? El Congreso, el Legislativo y el Ejecutivo, que antes era el rey, no el presidente. Entonces la respuesta es la letra 2, la B. Dice, entre los planteamientos políticos del movimiento ilustrado destacan la crítica contra el absolutismo y de forma de poder que emane, todo poder que emane la divina providencia. No es la divina providencia y hay un racionalismo, un criticar lo religioso, o sea, un crecimiento de la ciencia que el monarca, ¿no? Concentraba el poder en sus manos, ¿no? También propugnaba la creación de gobiernos republicanos, o sea, gobierno de las leyes. Grecia y Roma, ¿no? Sobre todo Roma, Grecia, bueno, Grecia no necesariamente, Roma ya tenía gobiernos republicanos, significa que las leyes importaban, o sea, cada cierto tiempo la historia regresa, pero regresa a sus raíces, pero con pequeños cambios, modificaciones, ¿no? Ahí es como una conversación dialéctica. Por eso algunos dicen que la historia es dialéctica, ¿no? Contradice ciertas cosas del pasado, pero las mejora, no todo del pasado cambia, ¿no? En este caso han vuelto a la república, ¿no? Pero con un Estado, no con un imperio, con límites militares, ¿no? No con estamentos, sino con la burguesía. La burguesía es el comercio, no es militar, sí, pero más de comercio. Entonces, empiezan a ver los gobiernos republicanos o los gobiernos de la burguesía, ya las leyes burguesas, la propiedad privada. Bueno, los poderes estuvieron limitados, divididos, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar concentración de poder, o sea, para que haya un solo poder. Eso también se puede analizar para la actualidad, chicos. Por ejemplo, lo que sucede en el país, los debates que ustedes ven en las noticias, que si el Congreso dijo una cosa, que si el Ministerio Público, ¿no? Que representa también un poco el Poder Judicial, etcétera, dice otra cosa, que si los jueces, que si el presidente. Tiene que haber ahí un equilibrio de poderes entre los tres. Eso es la democracia en la actualidad. ¿Ya? Entonces sigamos. A ver, la número 11. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Queda tiempo? Sí, estamos bien de tiempo. Ya. La número 11. A ver, quiero ver si han puesto la 10A. Muy bien, me gusta que estén atentos. Dice la 11. Bueno, la 10 fue la letra B, no se olviden. La 11 dice, ya. En el siglo XVIII, otra vez seguimos en el siglo XVIII, se observa gran cantidad de movimientos de protesta social que van desde actos colectivos, como demandas legales, hasta acciones armadas. Estos levantamientos estuvieron dirigidos por el incremento de las cargas fiscales, o sea, los tributos, etcétera, la explotación, la pauperización de la población indígena. Entonces estamos hablando de historia del Perú, ¿no? De Latinoamérica. En el marco de las reformas borbónicas, los Borbones, los que continuaron después de la dinastía de Habsburgo, que ese nombre es austriaco, ¿no? Austro-alemán. La corona española tenía mezcla, pues, austrohúngaro, ¿no? La familia. Después pasó a los Borbones, que tenían influencia francesa, pero en esa época, acuérdense, no son considerados necesariamente franceses, ¿no? Son de zonas de la actual Francia, pero no era pues un estado netamente francés, una familia, ¿no? En el marco de estas reformas bórnicas, identifica el valor de verdadero o falso según los enunciados. Estamos en la 11. A ver, dice, durante la muerte del corregidor Arriaga, acuérdense que eran los corregimientos,
eran pues los que se encargaban de las reducciones indígenas, donde estaban pues los curacas o los caciques. Los caciques, según la división de las dos repúblicas, ¿no? O las dos repúblicas que están en el virreinato, una para indios, otra para los españoles, el máximo cargo que podía tener, la máxima movilidad social permitida en los indígenas era el cargo de caciques o de curacas, ¿no? Y encima de ellos estaban los corregidores que pedían tributos a los caciques y los caciques tenían que explotar o hacer trabajar a su gente para pagar a la corona, ¿no? Dice, la muerte del corregidor Arriaga marcó el inicio de la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Ustedes qué dicen? No, acuérdense los videitos. Es verdad, dicen, ¿no? Dice Camila, nos dice que es verdad. Claro, ese es verdadero, la muerte del corregidor Arriaga. Después, durante la rebelión de Túpac Katari, se tomó el fuerte Quimiri y Andamarca, ¿no? ¿Eso es verdad o no es verdad? El fuerte Quimiri y Andamarca, guerrillas. ¿Eso pasó con quién? Si no pasó con Tupac Katari, ¿con quién pasó? A ver, díganme ustedes, ¿con quién pasó esos fuertes? Quimiri y Andamarca. También es exacto, con Juan Santos, Atahualpa. ¿No? El Asharinca o Wahun, simplemente el indígena selvático, que fue hasta África, como vimos en un video, ¿no? Y que se llamó Santos por el tema católico y Atahualpa por el tema indígena, ¿no? Juan Santos Atahualpa. Si hubiera dicho Juan Santos Atahualpa, la respuesta hubiera sido la letra B, pero no, ese es falso, ¿no? Dice, entre las causas de la rebelión de Santos Atahualpa tenemos la mitad del sal. Ese es verdadero. Entonces la respuesta es la letra A, ¿ya? Juan Santos Atahualpa. Aparte, Tupac Katari es más al sur, también es reconocido por eso por los hermanos bolivianos, ¿ya? Es más al sur. Y Tupac Katari y Diego Cristóbal sus rebeliones fueron cercanos a La Paz, ¿no? A La Paz, Bolivia. También por eso no. Ya, muy bien, Juan Santos Atahualpa. Acuérdense los nombres. Santos, porque buscaba el apoyo de la iglesia incluso, y Atahualpa porque buscaba el apoyo de los indígenas, buscaba mezclar, ¿no? Bueno, ¿qué más? La número 12, a ver, volvemos a Europa. Uy, ya no fuimos hasta la revolución industrial, pero la segunda encima, ¿no? La segunda. La primera revolución industrial, acuérdense lo importante que fue, básicamente fue la época del vapor, ¿ya? La maquinaria de vapor. Ya había maquinarias mecánicas, o sea, había una especie de bicicletas, ¿no? De molinos movidos por la fuerza de los humanos a través de su movimiento, de la cinética. Pero la revolución industrial, lo que va a hacer en la primera, va a descubrir el vapor a través del carbón, va a movilizar los telares sobre todo, ¿no? Esos telares, las primeras revoluciones o revueltas burguesas o liberales van a ser en Inglaterra. Acuérdense de las batallas, de las guerras en Inglaterra, del general Ludwig, los ludinitas, ¿ya? Que es un personaje creado por los obreros de Inglaterra, ¿no? Obreros que Inglaterra en esa época se vuelve potencia desde la primera hasta la segunda revolución industrial. No hubo un imperio más grande que el de Inglaterra, ni siquiera Estados Unidos, ni los comunistas, ni China, ni nadie. Inglaterra fue el mayor imperio en su momento. Bueno, dice, la segunda revolución industrial, ya estamos hablando ya de los fósiles, ya no solamente del vapor, fue la segunda etapa del proceso de industrialización caracterizado por la expansión de los nuevos sistemas de producción a otros lugares, desde Europa al lejano oriente, Japón, etcétera, ¿no? O sea, hay una especie de colonización de otro tipo. Ya acuérdense también la época de la nueva colonización o la colonización imperialista, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es ir a África, ya no mezclarse con los africanos, como sí pasó en América del Sur, sobre todo, sino aprovechar sus recursos naturales, ¿no? Entonces, a Japón, etc. Determina el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones de la segunda revolución industrial, la electricidad, el petróleo. Dice, surgieron nuevas fuentes de energía, claro, ya lo estoy diciendo,
¿no? Eso es verdad, es verdad, es verdad. Destacó la industria química, como los farmacéuticos. ¿Es verdad o no que sucedió en esta época? Letras D, dice Olenka, dice también dice D, Camila, todos dicen D. Bueno, sí, es verdad, la letra D, ¿no? Estoy viendo el tiempo, vamos a apurarnos un poquito. Sí, la letra D es verdad, todas son verdad, ¿no? Destacó la industria química, el acero fue clave para sectores de infraestructura. Ya, uy, no hemos visto aquí, ¿no? Pero acuérdense de la época antigua, la de los metales, el oro, el cobre, ¿no? La plata, la de oro, etcétera, ¿no? Los metales son importantes para el desarrollo, mientras cuando se van descubriendo propiedades de ciertos tipos de metales para que duren más, para que los bienes duren más a nivel de comercio. En este caso, el acero fue importante para la infraestructura de ferrocarriles, ¿no? Para el tema de las armas también, de los cañones, de los grandes edificios, ¿no? Sobre todo. Después aparece el capitalismo monopólico u oligopólico. Monopólico significa de control. Alguien se encarga de controlar todo un tipo de mercado. Y oligopólico significa el tema, me parece, de los ricos, de la oligarquía. ¿Ya? O sea, se va acumulando. Las pequeñas burguesías o los pequeños comerciantes ya no son protagonistas, sino las grandes familias ya unificadas pues con los estados, los grandes burgueses, los capitalistas. Y los capitales se hacen más fuertes gracias a la segunda revolución industrial y a la primera. ¿Por qué? Porque los artesanos, los gremios, pasan a las fábricas. No se olviden de eso, pasan a las fábricas. Al pasar a las fábricas, el capitalismo se expande y las monarquías, su importancia de religiosa, de sangre, va bajando, ¿no? El pensamiento civil, más allá de la ilustración y el renacimiento, va subiendo, ¿no? Va subiendo la importancia, va viéndose las necesidades de más de consolidaciones de la burguesía, ¿no? Y también nace una nueva clase social, el proletariado o la clase obrera, ¿no? Después de la segunda revolución industrial. Entonces, volvemos a Perú, el número 13. Dice, posterior a la independencia de Perú, se inició el primer militarismo, 1827. Unos añitos posterior, ¿no? 6 años más o menos. Acuérdense que San Martín nos dio la independencia, lo declaró. No todos los peruanos se querían independizar, ¿no? Aparece Bolívar y él tenía mayores antecedentes para independizar a la fuerza o enfrentar a los que no querían independizarse. Y aparece pues en los militarismos, ¿no? Que son la pelea entre los generales que habían participado en las guerras de independencia. Mientras que San Martín quería para el Perú una monarquía constitucional para que mantener el orden, no haya este tipo de desavenencias militares. Bolívar no, él quería que Perú se anexe a una gran confederación, quería que fuéramos como Estados Unidos o como la Francia de Napoleón, ¿no? Ambos tenían visiones distintas, una más, por así decirlo, bueno, el bolivariano, una visión más panamericana, toda América unida, y el otro de una manera un poco más liberal, ¿no? Un poco más liberal para respetar ciertos procesos. Pero en el Perú, ninguna de las dos funcionó, aunque la primera constitución fue de índole liberal, ¿ya? Pero se necesitaba una fuerza que consolide todo el país, y por eso estaban los militares, disputaron esa fuerza Por más que éramos república, ¿no? Los militares nos han dominado, se han encargado de nuestra historia, ¿no? Dice, ya miren, periodo que se vivió en caudillismo militar y la prosperidad falaz, ¿no? La época del Guano con Castilla, etcétera. Durante el caudillismo militar gobernaron jefes militares, ¿no? Que disputaron el control del Estado, llevándonos a una gran inestabilidad política por las constantes guerras civiles, claro. ¿No? Y utilizaban a las poblaciones indígenas, ¿no? Para sus guerras, ¿no? Y movían pues a lo que quedaba de las noblezas, porque con Bolívar se le quita los territorios a los nobles y los criollos se hacen cargo de todos los territorios de los caciques. Entonces se debilita más el orden interno de los indígenas, ¿ya? Entonces los criollos eh, se fortalecen desde el racismo, ¿no? Y desde el racismo cultural y del control de la tierra. El control de la tierra. Eso lo va a denunciar Mariátegui,
¿no? Ayala Torre también por ahí, y Velasco Alvarado, ¿no? Con las reformas agrarias. Desde ahí ya viene el problema, imagínense. Bueno, ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos respecto a dicho periodo. La 13, ahí vamos a ver si ya la han respondido, voy a ver el chat. La 13 nos dice Brisa la letra B. Por ahí, ¿qué más nos dicen? ¿Qué otra respuesta puede haber? Dice, formación de la cuádruple alianza. Cronológicamente, ¿ya? La cuádruple alianza. Defensiva ante el ataque español. Ya, eso sucedió en ese periodo, claro, sucedió en ese periodo, pero es un poquito antes de la guerra con Chile, ¿no? Eso es cuando el Perú ya tenía cierta capacidad económica, ya habíamos enfrentado incluso guerras, conflictos que esperemos no sucedan otra vez, como el de Colombia, ¿no? Claro, la guerra con España fue después, ¿no? Entonces, la firma del Tratado de la Rea con la Gran Colombia sobre límites territoriales. Claro, la Gran Colombia que era Ecuador, Colombia y Venezuela en su momento. Esa es la primera opción. Entonces puede ser entre la A y la E. Entre la A y la E, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? La E, dice Camila. Sí, la respuesta es la letra E, ¿no? Entonces el orden sería, se firma el Tratado de la Rea Gual con la Gran Colombia, después se inicia la explotación del guano, o sea, la prosperidad falaz, a través del sistema de arrendamiento, es decir, que nosotros le damos a los extranjeros, ya estamos entregando nuestros recursos, ¿no? Le damos a los extranjeros, ellos se encargaban de llevar los obreros, de ver la maquinaria, etcétera, y llevárselo y venderlo. Nosotros solo le damos la potestad a que ellos hagan esa venta a los extranjeros, ¿no? Entre ingleses y franceses. Y después se dio la migración de los chinos colís debido a la falta de mano de obra, ¿no? Aparte, esos chinos colís venían pues de las guerras del opio con Inglaterra y además países de Europa, ¿no? Las guerras del opio que el emperador chino sufrió como derrota, ¿no? No nos olvidemos eso, ¿no? No estamos hablando de la historia de Perú aislada, ¿no? Sino había un contexto. Los chinos vienen también por las guerras del opio con Inglaterra. Y por último, la formación de la cuádruple alianza frente al ataque español, ¿no? Estaba Chile, ¿quién más? Bolivia, ¿quién más? Lo dejo ahí. Bueno, entonces sigamos. La 14, el oncenio de Leguía. Uy, el tiempo avanza rápido, no puede ser. Ya bueno, el oncenio de Leguía, o sea, 11 años. ¿Qué yo les pregunto? Asociemos, aparte de Leguía, ¿qué otros presidentes duraron más de lo normal? Más de 5, de 4 años. Hubieron 3, quizás hubieron más, no lo sé. Pero a mí se me ocurre Leguía. ¿Qué más? Rima con Leguía, el otro que también. Exacto, muy bien. Odría y Fujimori. Muy bien, Camila. ¿Cómo funcionaban las consignaciones? Las consignaciones, se está refiriendo, creo, a los arrendamientos o consignaciones, funcionan tal cual el Estado hace hoy, ¿no? Básicamente es lo mismo, que es darle, privatizar algo, ¿no? Un servicio, un espacio para que lo explote un extranjero y a nosotros solo nos da la renta, nos dan los tributos, nos dan un porcentaje de esa venta. Eso es los arrendamientos, las consignaciones o privatizar o liberalizar algo, ¿no? Un recurso natural. Solo o más que todo en la época de Velasco Alvarado es que las empresas estatales se encargaron de todo el proceso productivo de distribución y de venta. El problema fue que en la época de Velasco, Estados Unidos nos bloqueó porque este tipo de pensamiento de hacerse cargo, de industrializarnos, ¿no? En la época de Velasco, lo menciono porque es importante, nacionalizó todas las empresas privadas, ¿no? Fue lo contrario al arrendamiento, etcétera. Entonces, al nacionalizarlo, Estados Unidos, que inicialmente apoyó a Velasco para evitar el comunismo o incluso el aprismo de su época, ¿no? Porque el aprismo inicialmente era antiimperialista, Estados Unidos hizo un bloqueo al país. Entonces, no pudo haber un desarrollo comercial, ¿ya? A pesar de que se controlaba las industrias, es bueno mencionarlo. Bueno, regresamos
al oncenio de Leguía, ¿no? Odría también, ¿no? El ochenio el ochenio de Odría también, y Fujimori 10 años, casi 11 años Fujimori también, 3 gobiernos. Bueno, Pierola tuvo 2 gobiernos y muchos tuvieron 2 gobiernos, pero en periodos distintos, ¿no? Alan García también tuvo 2 gobiernos, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Bueno, el oncenio Leguía, 1919 a 1930, una gran época para el país, ¿no? Una época de modernización. El objetivo era modernizar el país. Y bueno, ¿qué modernizó más Leguía? Lima, el pensamiento colonial otra vez, ¿no? ¿Queremos modernizar el país? Modernicemos Lima. ¿Y qué pasa con las ciudades intermedias? ¿Qué pasa con las grandes regiones, las grandes provincias? Ese pensamiento es el que nos lleva a los problemas actuales. Europa, Asia y demás procesos nacionalistas, por eso dicen algunos historiadores que el Perú no se ha peruanizado, ¿no? No ha habido grandes procesos nacionalistas, ha habido, pero incompletos, no desarrolla, porque no desarrolla provincias, todo es capital, todo es capital. Bueno, el gobierno peruano accedió a préstamos de los Estados Unidos, ya no Inglaterra, sino Estados Unidos. Acuérdense también que eso va a afectar a Belaúnde Terry, ¿no? Y a otros gobiernos, también Sánchez Cerro, etcétera. Otros gobiernos en el tema de Estados Unidos e Inglaterra. Acuérdense de la London Company, el tema de Bray Pariñas, ¿no? Que también era la época de, mencionábamos otra vez, de Sánchez Cerro y también de Belaúnde Terry, ya los conflictos, los cuales Estados Unidos se encargó pues de todo lo que era la hegemonía extranjera en Perú. En la actualidad se disputa Estados Unidos con China, ¿no? El tema de los recursos naturales peruanos, los cuales Estados Unidos en esa época utilizó para organizar la capital, ¿no? Leguía cambió la capital, creó grandes avenidas, embelleció los palacios, creó los grandes hospitales que vemos, ¿no? El Loaiza, por ejemplo, moderna infraestructura, desarrollo urbano, ¿no? Este estuvo impulsado, ¿por qué estuvo impulsado? ¿No? ¿Para qué lo hizo? ¿No? Dice, la necesidad de embellecer la ciudad para traer migrantes asiáticos. No, los asiáticos venían baratos por la guerra del opio. Apoyó la colonia japonesa para obtener tierras dentro de la ciudad. Los japoneses vinieron también, pero vinieron, acuérdense, participaron en las guerras mundiales. ¿Disputó el diputado Cornejo que permitió otorgar tierras a campesinos? No. La decisión de celebrar la conmemoración del centenario de independencia. Veamos el año, 19, 29, la élite de la civilista solicitó la creación excéntrica de la Organización Santa Beatriz. Si no hubiera hecho Santa Beatriz, lo hubiéramos creído, ¿no? Entonces la 14, la letra D, conmemoración del centenario de independencia, 1921. Entonces fue una buena excusa para modernizar la ciudad. Vamos a avanzar un poco más rápido. La D. Claro, la respuesta a la 14, la letra D. Muy bien. Ya nos quedan pocos ejercicios y también poco tiempo. Ya, son 18 ejercicios. Vamos en la 15. Dice, la 15 dice, al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó en la más grande potencia económica del mundo, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algunos pueden debatir eso, pero por qué sí es verdad? Por cómo quedó Europa. Europa quedó destruida, Inglaterra quedó gastada, Alemania también, España, Francia, todos esos grandes países, todos esos pequeños países, bueno, esos países imperialistas, ¿no? De épocas, la cual tenían colonias en África, etcétera, ¿no? Quedaron destruidos, desgastados. Rusia tuvo su revolución también, ¿no? El inicio de la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos fue el mayor favorecido de esa primera guerra. ¿Ya? Porque comenzó a desarrollar planes económicos, a mejorar su industria armamenticia. También miren la época, aquí dice todo ello inició una etapa de gran prosperidad, pero las fluctuaciones del capitalismo, o sea, la manera en que el capitalismo se desenvuelve en cada país, empezaron a poner en peligro todo el sistema económico. ¿Por qué? La medida de la bonanza estaba asentada sobre bases muy inestables y frágiles. Indique las causas del estallido de la crisis económica del 29 o la crisis del crack. Acuérdense que también nos afectó en el oncenio Leguía, porque teníamos de Estados Unidos todo lo que exportábamos, todo el capital. La crisis del crack
si más no me equivoco, a diferencia de la del 2000, ¿no? 2008, se va a diferenciar en que había demasiada producción y había poca capacidad de compra. ¿Qué significa? Que lamentablemente todas las dos burbujas, las crisis más grandes del mundo que ha habido, del 29 y la del 2008, el sistema financiero hace de las suyas, ¿no? En este caso, lo que va a hacer es que va a invertir demasiado en la bolsa, la gente va a meter mucho dinero en la bolsa de valores y va a haber mucha producción, pero la gente va a perder, no sabía invertir, el Estado no regulaba, ¿no? Cuando el Estado no regula la bolsa de valores, lo que va a hacer es que la gente entre en desempleo, no va a tener dinero la gente, va a haber producción, pero no va a tener Estados Unidos dónde vender esa producción, no va a poder venderlo a su propia gente. Es decir, el mercado americano quedó chico para sus propios intereses de producción. Y ahí empieza la solución es el keynesianismo, ¿ya? Y el keynesianismo lo que va a hacer va a decir que el Estado tiene que dejar de ser tan liberal y poco a poco va a volverse neoliberal. Significa que el Estado va a comenzar a invertir dinero en infraestructura y en guerras, en un gasto. El Estado tiene que invertir, gastar. No puede ser tan libre. El mercado no puede encargarse de todo, si no nos va a llevar a crisis económicas, pobreza, etcétera, ¿no? En cierto punto, porque el capitalismo, según los socialistas y algunos anarquistas, o también los liberales, necesita de ciertas crisis. Cuando crece mucho la burguesía o crece el sistema financiero, crece la competencia. Entonces, los grandes empresarios, al ver que hay competencia, lo que hacen de cierta manera es dejar que ellos compitan y quitarles el capital, o sea, bloquear, hacer monopolio. Al hacer monopolio, los que están abajo van a empobrecer y los grandes capitalistas no les va a pasar nada, no van a sentir el golpe, sino las clases burguesas pequeñas. ¿Y quiénes rescatan a los burgueses cuando sí hay un golpe? Lo rescata el Estado, ¿no? Entonces el Estado se asocia a la burguesía y se vuelve el Estado neoliberal, ¿ya? Entonces la respuesta de la número 15, un poco complejo, es la A, la especulación del sistema financiero a través de la bolsa de valores y la banca, ¿no? La bolsa de valores y la banca es, nosotros vemos que hay cierta cantidad de producción, pongamos 100 fábricas, y hay cierta cantidad de oro, 100 kilos de oro y 100 fábricas, ¿no? Entonces, el valor está equilibrado, ¿no? 100 fábricas vale a 100 toneladas de oro, pongamos, ¿no? Pero ¿qué hace el sistema financiero? El sistema financiero o de los bancos va a hablar de un futuro, va a dar préstamos de dinero que no tiene. Este oro no va a valer 100 toneladas, va a valer 110 toneladas porque va a haber un préstamo, la gente va a comenzar a pedirse préstamo. Ese es el capitalismo. Al hacer préstamo, la gente va a invertir su dinero en alguna empresa, pero a veces las inversiones, esa empresa tiene que producir, y si esa empresa no produce, puede quebrar. Y si las inversiones están mal dirigidas, no va a quebrar solo la empresa, va a quebrar todos los acreedores y los trabajadores. Entonces, eso es la especulación del sistema financiero. Es ver qué empresa me conviene invertir, cuál no me conviene invertir, ¿no? Y a veces las decisiones no son las adecuadas. Por eso es que el Estado tiene que intervenir muchas veces. ¿Ya, chicos? Entonces, la respuesta es la letra A. A ver, ¿qué dice la solución? Yo lo he explicado en mis palabras, pero a ver qué dice la solución. La solución que nos ponen aquí dice, el desequilibrio económico entre los países que surgió para finalizar la Primera Guerra Mundial provocó una dependencia con los Estados Unidos. La falta de planificación económica del sistema capitalista, falta de planificación, también se observa cuando los préstamos bancarios fueron utilizados para especular. O sea, se prestó dinero a los empresarios y ellos en vez de invertir en la industria, invirtieron en acción alza de acciones, o sea, invertir en empresas que no eran rentables, ¿no? Obtuvieron grandes beneficios, pero estas cotizaciones iban en relación con la productividad real, ¿no? Con lo que les decía. O sea, el oro
No, el oro que equivalía a 100, valía 100 en 100 fábricas, seguía habiendo una producción limitada de oro, ¿no? De minerales o una producción limitada, pero se subieron los precios, o sea, empezaron las inflaciones, ¿no? De los precios. Bueno, es un poco complicado, lo dejamos ahí nada más. Pero hubo pues una especulación financiera a través de la bolsa de valores, ¿no? Después, la número 16, vamos a Perú otra vez. Dice Sánchez Cerro, uy, Sánchez Cerro, peligroso Sánchez Cerro. La 15 la A, muy bien. Sí, la 15 la A. Bueno, Sánchez Cerro tomó el poder tras derrocar a Leguía en 1930, ¿no? Sánchez Cerro, ¿por qué toma el poder Sánchez Cerro? Porque la gente estaba descontenta con Leguía. Lo acusaron de corrupción. En el país, se levantó el país en muchos lados. Y Sánchez Cerro hizo lo propio desde Arequipa, ¿no? Acuérdense de la broma canon sobre el arequipeño, que no es peruano, etcétera. Sánchez Cerro, Abimael Guzmán, me parece, Vladimiro Montesinos, ¿quién más? Creo que Odría eran arequipeños, ¿no? Iglesias también en su momento en la guerra con Chile se consideró a sí mismo, o en la Confederación, me parece, se consideró a sí mismo presidente, ¿ya? Entonces, en la broma del arequipeño presidente, sí, o el Arequipa otro país, sí, ¿no? Existió en cierto momento. Bueno, esos son los regionalismos. Cada región tiene su propia identidad, ¿no? Fuerte. Eso ya lo sabremos por nuestros padres. Nos preguntemos. Sánchez Cerro tomó el poder tras derrocar a Leguía formando una junta militar, ¿no? Mira, ya se estaban formando las juntas militares, ¿no? Que después se van a volver a formar en la época de Velasco y Morales Bermúdez. Luego de triunfar en las elecciones, porque la gente lo obligó a tomar, a hacer elecciones y le ganó, compitió contra el partido aprista. Hasta ese punto el APRA todavía podía competir, pero Sánchez Cerro prohibió al APRA y el Partido Comunista hizo una persecución porque sacó una ley, ¿no? Esta ley, ¿qué tipo de ley era? ¿Para qué servía? Servía para que todos los partidos políticos que tenían influencia extranjera no participen, ¿no? No participen de los gobiernos. En la ley, ¿cómo se llamaba la ley? Era la de emergencia, la de seguridad interior, yanaconaje, amnistía general o ley de emergencia. ¿Cuál ley creen que es ustedes? Al ojo, dice. La 16, la letra E. Claro, la ley de emergencia. Sánchez Cerro, el fascismo. Claro que sí, el fascismo de aquella época. Claro que sí, al ojo. Ahora, fascismo, nacionalismo, socialismo, ¿en qué se van a diferenciar? ¿No? Eso es lo importante tener en cuenta también. El fascismo, acuérdense de quién eran fascistas, ¿no? Bueno, los nazis, los fascistas italianos, la falange española, cada uno con una característica distinta, ¿no? Habría que preguntarnos qué tipo de fascismo era Sánchez Cerro, ¿no? ¿Qué tipo de fascismo? ¿Fascismo andino? Quizás Sánchez Cerro era andino, ¿no? ¿Qué tipo de fascismo? Pero ahora el fascismo es una especie de conservadurismo hasta cierto punto dogmático. Significa pues que hablamos de religiosidad, hablamos de orden militar, hablamos de que no cambien las cosas, que las tradiciones se mantengan, no un nacionalismo muy exacerbado. También hablamos de que hay una superioridad tanto cultural, religiosa o étnica. Ese es el fascismo. Siempre hay alguien inferior a otra clase, ¿no? Civil, militar, religiosa. Eso es el fascismo, ¿no? En los nazis era étnico, un poco más étnico. En los fascistas o italianos era un poco más, acuérdense, religioso, más de cultura italiana, de la Roma antigua, ¿no? De España era el orden católico, el hispanismo, esos que hablan de que el Perú debe agradecer a España porque fue su mejor época. Esos hispanistas son fascistas, ¿no? Porque no valorizan la diversidad del país de Perú, ni tampoco valorizan la diversidad en general, ni tampoco reconocen los grandes abusos que tuvo el virreinato hacia el indígena, ¿no? Por más que también los incas no fue un gobierno perfecto, también hubo grandes abusos y grandes movilidades sociales forzosas, ¿no? Movían la población de un lugar a otro. Recuerden
los Yanacona, los trabajadores incas, lo que hacían los mitimaes también, lo que hacían los incas de llevar, pongamos, a los obreros de Chavín hacia sus zonas, hacia otras zonas, desplazar población, colonizadores. También hacían eso los incas, chicos, ¿no? Por eso no, la historia no nace gratis. Los españoles los conquistan o invaden gracias a la nobleza inca también, ¿no? ¿Hicieron resistencia? Claro que hicieron resistencia, pero los demás pueblos, tanto incas como los que estaban contra los incas, solamente en el Taquioncoy ven pues el tema español como una guerra religiosa. Se unen diferentes etnias religiosas andinas y selváticas en el Taquioncoy, lo que hoy se conoce como la danza de tijeras. Eso también es algo bonito que pueda recordar. Ya, la danza de tijeras, el Taquioncoy. Bueno, sigamos. La número 16, Sánchez Cerro. Derrocan a Leguía, ¿no? El fascismo, la ley de emergencia. Muy bien, vamos a la 17. La caída del muro de Berlín. Uf, nos hemos pasado toda la República del Perú. Nos hemos pasado toda la Guerra Fría aquí. No ha habido Guerra Fría, no ha habido las demás repúblicas, no ha habido gobierno de Belaún de Terry, no ha habido nada de eso ya, ¿no? Ha habido de frente muro de Berlín. Bueno, en ese caso, recordemos el mundo bipolar de la bipolaridad. Significaba, acuérdense que, ¿qué significa bipolaridad? ¿Quiénes gobernaban? A ver si lo pueden escribir. Bueno, veamos, ya falta poco tiempo. Bueno, el mundo bipolar es Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? También acuérdense Corea del Sur, Corea del Norte, acuérdense de Vietnam, ¿no? Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, en Corea. Corea del Norte es ligado a China, a la Unión Soviética, la misma China ligada a los soviéticos que vencieron al emperador, ya que se recuperaron. Después, Corea del Sur ligado a Estados Unidos. Ahí en este caso el avance fue de parte de Corea del Norte a, a Corea del Sur, ¿no? Y Estados Unidos se metió en la guerra, China también se metió en la guerra, los muertos, más muertos chinos, Corea del Norte hubo, pero ya Estados Unidos decidió no meterse porque estaba perdiendo a nivel de costos. También la guerra de Vietnam, también Estados Unidos ya se metió, o sea, Estados Unidos comenzó a hacer la guerra en el mundo para evitar que el comunismo se expandiera, ¿no? Y la Unión Soviética comenzó a apoyar a través del plan Molotov, acuérdense, el plan Marshall por Estados Unidos, que dio préstamos a todos los países caídos de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, se lo repartieron entre Europa y la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos con el plan Marshall da dinero a todo y forma la OTAN también, y la Unión Soviética hace el Plan Marshall, que también da apoyo económico a todos los países bloqueados por Estados Unidos que tenían tendencia socialista, ¿ya? Pero con el exigencia de parte del Plan Molotov de que se dejen gobernar o que obedezcan al Partido Comunista Soviético. Ni siquiera Mariátegui aceptó eso, ¿no? Ni los cubanos. Hubo influencia, sí, pero el pensamiento de Mariátegui, el pensamiento del marxista peruano, ¿no? Es que la revolución, el socialismo, no puede ser ni calco ni copia, ¿no? Allá en la Torre también tiene una experiencia parecida, es antiimperialista, decía que el Perú no había tenido el mismo desarrollo de la burguesía, que se necesitaba una revolución burguesa, por así decirlo, un gobierno más de centro, más de inclusión, no solo los obreros, sino toda la clase media. Eso es lo que decía el APRA, ¿no? Que era muy peligroso en su momento. El APRA también mató a Sánchez Cerro, me parece que mató a un empresario del diario El Comercio, a un Elosmiro Quesada. También acá se está saltando la época de la guerra interna del Perú, donde aparece Sendero Luminoso, el MRTA. El MRTA aparece la mezcla del APRA rebelde con algunos socialistas que habían surgido de Velasco Alvarado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aparece el MRTA? Aparece el APRA rebelde, ¿no? Que adoptan el marxismo-leninismo y aparece con la mezcla de algunos velasquistas. ¿Ya? Esos forman el MRTA. ¿Y quiénes forman Sendero Luminoso? Lo forma Abimael Guzmán en Ayacucho, de la escisión del Partido Comunista Peruano. Por un lado se va a la CGTP, por otro lado se va a los maestros, ¿no? Y por otro lado están los maoístas, ¿no? Los que creían en la revolución de las armas como Mao. Por eso es que
Abimael tiene una especie de diagnóstico del país de 1920, o sea, desde ahí ya se equivocó, él decía que el país estaba atrasado. Era una época de los 80 en la cual había democracia en el país, había la Asamblea Constituyente, Ariel La Torre había fallecido, pero había dejado la Asamblea Constituyente. Alan García era el candidato de todas las izquierdas, tanto del APRA como de los socialistas. Todos querían apoyar a Alan. Alan hizo un pésimo gobierno, abrió la maquinita, nos endeudó con el dólar MUC, subsidios a los empresarios, errores cometidos también por Velasco. Todo eso pasó en esta época que no se ha mencionado. Bueno, en la caída del muro de Berlín, en 1989, es uno de los hechos más trascendentes de la historia europea y mundial. ¿No? Ya la Unión ya la Unión Soviética estaba cayendo, ya se había liberalizado con la perestroika y la glasnost. La perestroika, reformas económicas, y glasnost, reformas de libertad de expresión. ¿No? La Unión Soviética en 1980 ya había bajado gracias a Gorbachev, que había tenido relaciones con Estados Unidos, había seguido su productividad, quería abrirse al mercado, la Unión Soviética. No lo logró, cayó la Unión Soviética. El que sí lo ha logrado es China, ¿no? Con otro tipo de socialismo, socialismo de mercado, sí. Bueno, entonces la respuesta aquí de 1989, ¿cuáles fueron los efectos? ¿Cuáles ustedes dicen que los efectos? A ver, dice, dio paso a la conciliación del bloque soviético. Difícil, ¿no? ¿Con ella comenzó la Guerra Fría? No, eso para nada. ¿Implicó la apertura económica de Europa Central y del Este? ¿Significó la Unión Europea como un bloque militar? ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta, ¿no? De la 17. A ver, les leo. La B, muy bien, claro que sí, la letra B, ya acabamos. Entonces, solamente la 3. Implicó la apertura política económica de Europa Central y del Este. Y la última pregunta, ¿no? Ya nos pasamos un minutito. Dice, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dos regímenes estuvieron, acuérdense, Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, dice, duró del 68 hasta el 80. Ya, encabezado por ellos, ¿no? Lo que mencionó, la primera fase de este gobierno, o sea, las reformas de Velasco Alvarado, se priorizaron varias cosas, ¿no? La reactivación agraria, ¿no? Eran épocas en las cuales existía la CEPAL, la ONU, que recomendaba, pues, a los países que no eran ni socialistas ni capitalistas, sino que eran los países no alineados, países como Argelia, como Egipto, como Vietnam en su momento, de ahí se volvió para la izquierda, para los soviéticos, y en este caso Perú le recomendaba que hagan reformas agrarias, que redistribuyan las tierras, que se encarguen de la pobreza, ¿no? Porque si no se encargaban de la pobreza, venían probablemente gobiernos dictatoriales por un lado, o por otro lado la tendencia comunista, ¿no? De las revoluciones sociales. Entonces, por eso es que se recomendaba eso. Se dice que la reforma agraria fue renegada, o sea, renegaron la reforma agraria los senderistas. Abimel Guzmán menciona que sin la reforma agraria, la revolución armada hubiera tenido éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera encontrado un campesinado más empobrecido, más desesperado, ¿no? Pero ya como el Estado se había encargado, ya se estaba encargando poco a poco el Estado, el campesino sabía, ya se acercaba más a la ciudad. Eso es lo que dice Abimel, ¿no? Pero no es comprobable. Entonces la respuesta aquí pues crearon empresas asociativas de producción agropecuaria, protegió las tierras de comunidades campesinas, parceló las haciendas en favor de los trabajadores, liberó al campesino de la explotación servil, prohibió la migración al campo de la ciudad. ¿Cuál ustedes creen que es las prioridades de la reactivación agraria? A ver, díganme, voy a leer. De las 5 que están allí. Uy, no lo han puesto. Bueno, están en refrigerio, creo ya. Bueno, de las 5, se puede decir que liberar al campesino de la explotación servil se intentó, pero para eso a Velasco tenía que pagar, ¿no? Expropiaba también otro tipo de empresas, no solamente los latifundios, tenía que pagar, ¿no? Entonces la respuesta aquí es letra A, las empresas asociativas de producción agropecuaria. Se creó el SINAMOS, se crearon otras dos organizaciones también para capacitar a los pobladores, ¿no? A los campesinos, y así poder abalanzarse, ¿no? La D o la C nos dicen. Claro, a ver, la D o la C sería, la D o la C liberó, por decirlo,
Claro, no, no es la D ni la C. ¿Por qué? Porque la parcelar las haciendas en favor de sus trabajadores. ¿Por qué no? Porque tanto la parcelación como la liberación de la explotación servil están incluidas en las empresas, ¿no? Al crear las empresas asociativas, o sea, de campesinos, para producir, ya lo demás se incluye, ¿no? Ya se parcela, ya se incluye el hecho de recuperar las tierras y se incluye liberación de explotación servil, ¿no? Quizás se podría, por así decirlo, poner más opciones, hubieran sido más opciones que la letra A, ¿no? Que crear las empresas. Ahora, ¿cómo eran esas empresas agropecuarias? Y en general las empresas que creó Velasco tenían un 50% de capitales de los empresarios nacionales y el otro 50% eran de los trabajadores. El método de Velasco era que si querían sacar adelante la empresa, los empresarios tenían que invertir un poco más para mejorar, ¿no? Para mejorar tenían que hacer que la empresa salga adelante y con esa ganancia, esa competencia sana entre trabajadores organizados y de empresarios, esa competencia sana hacía que el empresario se esforzara porque hubiera ganancias, ¿no? Porque normalmente se decía que los empresarios no querían esforzarse o no solucionaban, ¿no? Pero ¿qué pasó también? Errores, es que no había mucha experiencia y que el gobierno de Velasco duró pocos años, ¿no? También otra cuestión fue que la izquierda no entendió a Velasco en su momento y le hicieron muchas huelgas, huelgas de profesores, huelgas de mineros, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense. Y el bloqueo económico de Estados Unidos también. Entonces, Velasco Alvarado es muy recordado por la izquierda, pero también como un tema de autocrítica. Se dice que si la izquierda democrática hubiera apoyado a Velasco, las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Pero bueno, Velasco se enfermó, se debilitó y sufrió un golpe de estado de Morales Bermúdez que nos llevó a volver al civilismo o dejar otra vez los gobiernos militares para que Belaúnde Terry gobierne por segunda vez. Ya, y en Belaúnde Terry, como sabrán, cayó por el tema de Bray Pariñas, ¿no? Y ahí aparece PPK, ya para cerrar el tema, aparece PPK que se lleva una hoja. Esa hoja también está implicado, aparece también poco a poco Vladimiro Montesinos, ¿no? Aparecen todos los personajes de los 90. Ya después de PPK aparece Alan García y ya comienzan a ver los atentados terroristas. Después de Alan García, con el dólar MUC y la hiperinflación, tuvimos nuestra gran crisis, ¿no? El dólar MUC ya había estado en la época de la Terry, pero no se usaba tanto. ¿Qué era el dólar MUC? El dólar MUC era pues un subsidio para los empresarios peruanos. Es decir, el Estado quiso apoyar a los empresarios peruanos muchas veces, pero los empresarios peruanos no tuvieron la capacidad o no lo usaron de manera adecuada, ¿no? Y es que ahí viene el cambio de paradigma, o sea, el cambio de pensamiento del capitalismo y del Estado, ¿no? El Estado neoliberal te dice que tiene que haber inversión privada, tiene que haber control del Estado, pero también esa inversión privada tiene que ser del extranjero, porque ahí tiene capacidad técnica, tiene mayor ingreso económico, flujo de capitales, etcétera. Entonces, es toda una mezcla, el neoliberalismo. Ya, entonces, a partir de la derrota o de la crisis de Alan García, el país, a través del Fujishock, ¿no? Es que nos liberalizamos y comenzamos a vender todas las empresas privadas, empresas del Estado, perdón, todas las empresas del Estado. Solo queda Petroperú y algunas estratégicas. Y eso hace que muchos trabajadores pierdan su trabajo, ahí se empobrezca y todos muchos pasen al mercado informal hasta la actualidad. Hay un gran reto democrático respecto a la informalidad, respecto a los derechos laborales también, ¿no? Es un gran reto por parte del Estado, ¿no? Se aceptan las inversiones privadas y extranjeras, pero hay que saber administrar el Estado. Y bueno, eso es más que todo el pequeño repaso. De ahí, ¿qué podemos decir? ¿Alguna pregunta, duda que tengan ahí respecto a este periodo, sobre todo? Me lo pueden dejar escrito, igual lo voy a volver a ver. Ya, chicos. Ya para finalizar, ¿qué más? A ver,
Después de Alan García, el segundo gobierno de Alan García también es importante, el de Toledo, etcétera. A ver, voy a ver si está el cuadro. El cuadro resumen. Ya, este cuadrito se los voy a... Las últimas sesiones, sobre todo. No, todas las sesiones ya. Pero mira, a ver. De la sesión 8, ¿no? Lo que vimos la vez pasada, ¿no? De Velasco Polares Bermúdez, Belaúnde Elan García, Alejandro Toledo ya era socialdemócrata, el 2001, 2006, Alan García ya era neoextractivista, Alejandro Toledo estaba en el TLC con Estados Unidos, creó los programas sociales, crecimos bastante con Toledo por el boom de los minerales, ¿no? Ya a partir de Alejandro Toledo y Alan García comienza a haber los grandes conflictos sociales en provincia, ¿no? También Alan García se crea el Ministerio del Ambiente y Cultura y se crea la consulta previa, eso es importante también. De ahí viene Ollanta Humala, ¿no? Con pensión 75, Benca 18. En todas estas épocas, sobre todo desde Alan García, me parece que ya Keiko Fujimori comienza a postular y hasta ahora no la agarra. Bueno, esa es otra cosa que me da un poco de risa. Después, pero Pablo Kuczynski también reactiva la economía. Igual no dura todo su mandato, como ustedes sabrán. Eso genera una fragmentación política. Ahí viene Vizcarra, la época del COVID, que se caracteriza por anticorrupción. Vizcarra cierra el Congreso, ¿no? Eso es importante también decirlo. Después aparece Merino, también Sagasti, y ahí no le he puesto Sagasti. Y después ya vienen las elecciones, donde vuelve a perder Keiko y gana Castillo. Y Castillo, pues, intenta un autogolpe fallido y aparece la actual presidenta que tiene 60 muertos. Es todo un cuestionamiento que hay que dar, ¿no? Pues no se le quiere mucho a la presidenta. Bueno, la estabilidad macroeconómica, a partir de Alan García o de Alejandro, es lo que se busca, ¿no? Pero Toledo, como vimos, tiene un crecimiento económico y reduce la pobreza, ¿no? La reducción de la pobreza significa que tengamos mayor capacidades sociales y que la delincuencia también se reduzca. Si no reducimos la pobreza, la delincuencia va a seguir creciendo, la gente va a seguir desordenada, ¿no? Bueno, chicos, entonces los estoy dejando. Espero que puedan repasar y nada más. Les agradezco mucho por su